y que de 281 casos de LAM, o sea, 41 eran leucemias agudas megacariocíticas o megacarioblásticas, que representaba el 14.6%. Nosotros en nuestra casuística encontramos que de 834 leucemias analizadas consecutivamente, 29 tenían leucemia aguda megacarioblástica, lo que representaba el 3.48% de todas las leucemias, y cuando solamente incluíamos las leucemias agudas mielocíticas, el 19.1% correspondía a esta variedad de leucemia. Como estamos viendo, ya no era una entidad tan rara a partir de los 92.000, porque estamos viendo que la incidencia en diversos países puede oscilar entre el 10 y el 20%. En adultos se ha informado una incidencia un poco menor, pero vean, Wang Mingye, también de la Universidad de Minnesota, dijo que 12 de 330 casos de leucemias agudas, el 3.6 correspondían a esta variedad, y que si consideraba simplemente un año, esta casuística de arriba representaba 3 años de estudio, y sin embargo, cuando incluyeron marcadores moleculares de estirpe megacariocítica, vieron que 10 de 121 casos de leucemias agudas, o sea, el 8.3, tenían esta variedad de leucemia. Y vean ustedes, 10 de 108, o sea, el 9.3, cuando eliminaban leucemias agudas megacariocíticas secundarias. Y al final, bueno, estamos viendo que 13 de 85 casos que eran LAM, o sea, el 12%, tenían esta variedad de leucemia. Y Talman, del Grupo Oncológico del Este, cooperativo de los Estados Unidos, reportó una incidencia muy baja, él sí, ¿verdad?, de esta variedad de leucemia. Bueno, nosotros presentamos en el 2003 la casuística de 29 niños que tenían esta condición. Y los hallazgos más importantes fueron, pues, simplemente las características demográficas, no encontrábamos ninguna diferencia, y vean ustedes, cargas tumorales generalmente bajas y plaquetas generalmente bajas. No había ninguna diferencia respecto a otro tipo de leucemias informada en la literatura. El único dato importante era respecto a la edad. Vean ustedes, cuando comparábamos la edad de iniciación de las leucemias agudas megacarioblásticas respecto a otras variantes de leucemia, ahí observamos una diferencia estadísticamente significativa, porque 41% de los niños con esta variedad de leucemia tenían esta variedad de leucemia, en contraste con 17% del resto de leucemias agudas megacariocíticas. Respecto a lo demás, cuenta de blancos, hepatoesplenomegalia y demás, los cuadros se comportaban en forma muy similar a otros tipos de leucemia, y solamente en niños un poco mayores podíamos ver una variante de leucemia con una evolución tórpida, considerada como leucemia aguda, indolente o larvada. Cuando vemos a esta entidad, ¿se trata de veras de una enfermedad o estamos en presencia de varias enfermedades? ¿Y por qué decimos esto? Porque vean ustedes, esta es la distribución de acuerdo a la edad. Hay dos grupos en pediatría que son entidades perfectamente bien diferenciadas. Las asociadas a la translocación 1.22, que ustedes están viendo ahí en la forma rayada, y la asociada al síndrome de Down. Y vean ustedes, esto existe fundamentalmente en niños pequeños, ahí lo estamos viendo, menos de 3 años de edad. Y cuando consideramos la translocación 1.22, lo que estamos viendo es que es un tipo de leucemia que se presenta en lactantes menores de 1 año, y los que tienen edad más tardía son de 18 meses, de tal forma que prácticamente el 90% de los casos se presenta dentro del primer año de edad. Y vean ustedes, las otras variantes de leucemia son muy raras en otras épocas de la vida. Esto permitió a estos autores plantear la posibilidad de que existamos realmente en presencia de varias entidades diferentes y no corresponde exclusivamente a una enfermedad. Bueno, vean ustedes aquí, se compararon en el grupo de estos autores las características de los niños con síndrome de Down y los niños que no tenían síndrome de Down. Estamos viendo que los pacientes con síndrome de Down, que es la columna extrema izquierda, tenían algunas características propias de ese grupo de edad o de ese tipo de entidad. Vean, la mielofibrosis se presentaba en los pacientes que tenían síndrome de Down, la translocación 1.22, u otro tipo de alteraciones citogenéticas. Pero los pacientes con síndrome de Down tenían historia de síndrome mieloproliferativo transitorio y tenían también a veces presencia de síndrome mielodisplásico antes de desarrollar el cuadro de leucemia aguda. Respecto a lo demás, eran prácticamente
similares los que tenían la translocación 1.22, salvo la presencia en etapas tempranas de la vida. Bueno, vean ustedes, aquí compararon las características clínicas y hematológicas y nuevamente ahí estamos viendo que los pacientes con síndrome de Down tenían el síndrome mieloproliferativo transitorio y tenían historia de preleucemia, lo que no se observaba en niños que no tenían síndrome de Down. Por otra parte, las características hematológicas y clínicas eran prácticamente similares. Estos autores también encontraron las alteraciones numéricas que se presentan en la leucemia aguda megacardioblástica con y sin síndrome de Down. Y ahí estamos viendo en realidad que los que no tienen síndrome de Down pueden tener hipodiploide. Ahí está 44 y 45 cromosomas. Los que tienen síndrome de Down generalmente tienen hiperdiploide asociado a su condición. Y a veces no solamente la trisomía 21 constitucional, sino aparte otro tipo de alteraciones en otros cromosomas. Bueno, y aquí ellos mismos calcularon las alteraciones, ganancias o pérdidas de los cromosomas en este grupo de niños. Y estamos viendo que los más afectados, por ejemplo, ahí en pérdida, están los que no tienen síndrome de Down, está el -7 o -7q y también el +8, que se presenta en niños que no tienen síndrome de Down. Y los que tienen síndrome de Down, bueno, estamos viendo allá en el cromosoma 21, que es donde se presenta la alteración frecuente. Pero pueden estar distribuidos algunos tipos de alteraciones a través de todos los grupos de edad. Bueno, estas son las alteraciones que ellos mencionaban, los puntos de ruptura informados en todo este tipo de pacientes, que en realidad, bueno, esto como que está en chino para nosotros. Bueno, los hallazgos clínicos y de laboratorio permitieron identificar otro subgrupo que se presenta fundamentalmente en el adulto. Y son los pacientes que tienen reacomodos en el cromosoma a nivel del área 3q21, q26, 27, en el cual la característica de este tipo de leucemia, que no es específica al adulto, porque también el grupo de San Judas lo presentó en 5 niños de la serie de ellos, es que normalmente tienen las plaquetas normales o elevadas. Y esto permite sospechar esta variante con este reacomodo cromosómico como una variante también diferente de esta entidad. También este perfil citogenético lo estudió el grupo francés de citogenética y encontró alteraciones similares también a las reportadas por el otro grupo, en los que había de lesiones parciales o completas también de los mismos cromosomas que estamos viendo, 5, 7 y +8, ganancias como había reportado también el otro grupo que lo mencionó. Y vean ustedes aquí nuevamente hay de lesiones parciales o completas de los cromosomas y nuevamente estamos viendo involucrados el 5, el 7, el 8 como ganancia y allá también el 21 como ganancia y algunos otros que tienen algo de pérdida en los cromosomas, de tal forma que hay una distribución heterogénea a través de esto, pero fundamentalmente las alteraciones principales son -5 o -7 y +8 como alteraciones frecuentes en este tipo de leucemia. Lo mismo que reportaron los otros autores, donde se presentan los puntos de rupturas en los diversos cromosomas. Estos autores franceses permitieron identificar hasta 9 subgrupos diferentes en base a las alteraciones citogenéticas. El grupo 1, que tiene cariotipo normal, el grupo 2, que es el asociado a la trisomía 21, el síndrome de Down, el grupo 3, que tiene alteraciones numéricas sin alteraciones estructurales, el grupo 4, que es la translocación 1.22, el grupo 5, que tiene el cromosoma Filadelfia, el grupo 6, que ya mencionamos, que tiene reacomodos del cromosoma 13 en las bandas Q21, Q26, el grupo 7, que tiene -5 o -7 de lesión parcial o de lesión completa, el grupo 8, que tiene el isocromosoma 12p, y el grupo 9, que tiene alteraciones raras recurrentes. Hace algunos años presentamos esto que, bueno, fue algo sorprendente. Con Rosa Arana estudiamos a algunos de nuestros pacientes, 2 de ellos, pero en este estudio la doctora reportó que la translocación 1.22 no solamente la observó en niños lactantes. El único niño lactante era un niño del Instituto Nacional de Pediatría que está actualmente curado, tiene como 8 o 10 años sin quimioterapia, y los otros 3 eran niños grandes
Esto no ha sido informado en la literatura. Y aparte mencionaba que 2 de los que tenían la translocación 1.22